La Tierra es plana, hay un nuevo orden mundial, liderado por aliens quienes nos controlan y manejan a su antojo. Están extinguiendo a las abejas y somos los siguientes. Las vacunas provocan autismo, el COVID nunca existió y una densa niebla en Estados Unidos es en realidad un arma biológica. Creas o no en estas teorías conspirativas, la realidad es que nuestra vida seguirá tal y como está. Nuestra rutina y preocupaciones diarias no cambian, no importa en lo que creas. Pero, ¿qué pasa cuando hay alguien tan profundamente convencido en lo que cree? Tan profundamente convencido de una idea tan absurda que lo obliga a pensar que es la única persona en la Tierra capaz de hacer algo al respecto. Y una convicción tan grande que decidiera hacerlo, hacer actos tan horrendos únicamente porque creen algo absurdo, pero aún así la seguridad en lo que dice y hace sea tan férrea que tal vez y solo tal vez esa persona tenga razón. Esto es Bugonia. What's right and cover the expenses for your mother's treatment. Millions like her. Just stop. And the clinic. You're mentally ill. Teddy es un hombre conspiranoico que está seguro que Michelle Fuller, la CEO de Auxolid, una empresa farmacéutica, es en realidad un alien de la galaxia de Andrómeda, y que ella junto a los de su especie están exterminando a las abejas y mantienen a los humanos sometidos con el fin de exterminarnos también. Por lo que junto a su primo Don la secuestran para que los ponga en contacto con su emperador y así salvar a la humanidad. La película es dirigida por el director griego Yorgos Lanthimos, conocido por sus peculiares obras, como Dogtooth, The Favorite o Poor Things. La película también es un remake de Save the Green Planet, una película coreana del 2003, en la que seguimos a Byung-gu, un joven conspiranoico quien junto a su novia Sunni secuestra a Kang Man-sik, el CEO de Yuhe Chemical, una compañía farmacéutica, pues está seguro que él es en realidad un alien, quien planea contactar con su príncipe durante el próximo eclipse lunar para destruir la Tierra, y solo él puede salvarla. Ambas películas son bastante similares en su historia y desarrollo, sin embargo el tono, los personajes y hasta el contexto son diferentes. En este video haré un análisis de ambas películas, aunque me centraré en Bugonia, y utilizaré la versión coreana únicamente para hacer notar ciertas diferencias entre ambas obras. Primero hablemos de cómo se originó esta curiosa premisa. Todo comienza con el director Jang Jung-wan, quien concibió parte de la idea mientras veía Misery, una película basada en la novela de Stephen King del mismo nombre, donde seguimos al novelista Paul Sheldon, quien después de un accidente es rescatado por Annie Wilkes, una fanática tanto de él como de su mayor obra, Misery. Pero poco a poco la actitud de Annie cambia y pasa de ser una simpática enfermera a mostrar su lado más inquietante y psicópata. A pesar de que a Yang le gustó la película, consideró que el personaje de Annie carecía de profundidad, por lo que decidió escribir una película de un secuestro, pero desde el punto de vista del secuestrador, y su guión terminó de tomar forma cuando se topó con un sitio web de conspiranoicos que acusaban al actor Leonardo DiCaprio de ser un alien, que había venido a conquistar la Tierra seduciendo a todas las mujeres. Así combinó ambos conceptos y creó una divertida y profunda película. 니들 목숨 질긴 건 내가 더 잘 알아. Años después, en el 2020, se anunció que se produciría una nueva versión, y en 2024, el proyecto quedó en manos del ya mencionado Yorgos Lanthimos. Aunque ambas versiones cuentan casi exactamente la misma historia, el hecho de que se encuentren ambientadas en dos épocas diferentes cambia mucho la percepción de la temática. Mientras que una se ambienta en el 2003, la otra lo hace más de 2 décadas después. En el año 2003, las teorías conspirativas, y particularmente la gente que creía en ellas, no es lo que es hoy en día. Jang Jung-wan basó su historia en una teoría que leyó en internet sobre que Leonardo DiCaprio era un alien. Eso ya dice mucho de la época. En ese entonces, apenas se comenzaban a formar comunidades en internet, algunas más raras que otras, pero las conspiraciones eran más bien una curiosidad de culto, y el conspirador era prácticamente un bicho raro, que tal vez podía llegar a congeniar con otras personas que pensaran igual que él. Pero aún así estas teorías no pasaban de algunos blogs en internet. Sin embargo, estas comunidades poco a poco fueron creciendo.
En la actualidad las cosas son diferentes, las teorías conspirativas y la paranoia pueden parecer aún de nicho, pero en realidad se han convertido en una fuerza política poderosa que impulsa la desinformación o incluso la violencia. Y es que muchas cosas han cambiado en estos años. La realidad es una completamente diferente. Después de eventos como la pandemia de COVID o el asalto al Capitolio en Estados Unidos del 2021, no es de sorprender que las personas están perdiendo fe en sus gobernantes y en una búsqueda de darle sentido y orden a tanto caos, deciden resguardarse en teorías que, aunque puedan llegar a sonar ridículas, ofrecen una sensación de control y certeza a sus seguidores. Esta diferencia se refleja mucho en el tono de ambas películas. Save the Green Planet es una película de comedia con momentos dramáticos, muy rápida y vibrante. De hecho, toda la trama y hasta los personajes se presentan como algo ridículo, pues la situación en esa época lo era. Por otro lado, Bugonia es una película dramática con momentos cómicos. Todo es más frío, más calmado y a veces incluso predomina el suspenso. Los personajes son tomados más en serio y las actuaciones no son exageradas como en la versión original. En este caso, la idea de que una persona secuestre a alguien porque está seguro de que es un alien sigue sonando ridícula, pero aún así, si eso llegara a pasar, tampoco sería difícil de creer. Why have you shaved off my hair? To prevent you from contacting your ship. My ship? Bugonia inicia con Teddy hablando sobre las abejas, de lo esenciales que son para la Tierra y para los humanos, pero cómo estas están desapareciendo debido al CCD, el síndrome de colapso de colonias, el nombre que se le da a un fenómeno en el que de forma repentina las abejas obreras desaparecen de su colmena. Lo extraño es que tanto la reina como las crías y la miel permanecen intactas. Esta situación aún no tiene una respuesta clara. Se han planteado muchas hipótesis del motivo, pero Teddy tiene la respuesta. Él es un apicultor y ha observado este problema muy de cerca, por lo que únicamente haciéndose las preguntas correctas, descubrió que los gobiernos mundiales y las grandes corporaciones agrícolas manipulan el CCD para controlar el suministro de alimentos. Pero esto crea una nueva pregunta: ¿por qué? Tal como lo dice Teddy, las abejas polinizan un tercio del alimento que consumimos, entonces no tendría sentido que un grupo de humanos, por más poderosos y ricos que fuesen, estén dispuestos a hacer esto, sabiendo que nos pondrían en un gran riesgo a todos, a menos que estos gobiernos y empresas agrícolas estén lideradas no por seres humanos, sino por aliens que, al igual que con las abejas obreras, están intentando deshacerse de nosotros. Teddy es el único que sabe esto y el único que puede evitarlo, pero no puede hacerlo solo, necesita ayuda, por lo que recurre a su primo Don, un joven autista quien es su mejor amigo y quien está dispuesto a hacer todo lo que éste le diga. Por otro lado está Michelle Fuller, la directora ejecutiva de Auxolid, una megacorporación farmacéutica. A pesar de su joven apariencia, en realidad tiene 45 años debido a un riguroso y costoso régimen de dieta y terapia. Además se mantiene en forma y activa, pero lo más destacable es su personalidad, pero de eso hablaremos más adelante. El día de actuar llega. Teddy y su primo esperan a Michelle en su casa, y cuando esta baja de su auto, ambos la atacan intentando secuestrarla, pero la mujer es claramente más fuerte y hábil que ambos, así que después de un gran esfuerzo y un sedante, nuestros héroes logran capturarla, y como parte de su plan, ahora deben rasurarle la cabeza, pues creen que su especie utiliza el cabello para comunicarse. Además cubren su cuerpo con un antihistamínico, porque piensan que él debilita su sistema nervioso. Ambos se visten esperando a que Michelle despierte, y cuando ella finalmente lo hace, todos se presentan formalmente. Ahora es momento de hablar a profundidad de los personajes. Por un lado está Teddy, quien a pesar de ser presentado como un loco conspiranoico, él es de hecho una persona bastante funcional e incluso empática. Aparte de ser apicultor, trabaja en Auxolid escaneando paquetes, donde vemos que se lleva bien con sus compañeros y hasta los apoya. Es alguien que mantiene las apariencias, incluso cuando está frente a frente con quien cree es un alien de Andrómeda. Mantiene la compostura y se comunica de manera diplomática y hasta elocuente. Mientras tanto, Don es un joven autista que hace todo lo que su primo le diga, pero a pesar de ser su fiel seguidor, también es bondadoso y no puede evitar cuestionarse si lo que hacen es correcto. Por desgracia, carece de un carácter para actuar por sí mismo, lo que lo vuelve manipulable. Para entender incluso mejor a estos personajes, hablemos de su contraparte en la película coreana. Byung-gu es parecido a Teddy, pero al mismo tiempo es muy diferente. Es un loco conspiranoico al 100%, le cuesta relacionarse con los demás y vive en su propio mundo de fantasía.
en el cual un perdedor como él va a salvar al mundo. Incluso vive alejado de los demás, mientras que Teddy se mantiene cortés con Michelle. Cuando Byung-woo tiene aprisionado a Kang, explota su lado más visceral, caótico y sádico. Lo tortura mientras asegura que es un alien, y aunque también es capaz de adoptar una personalidad normal cuando debe interactuar con alguien para mantener las apariencias, esta es solo una máscara. Por otro lado, su compañera, Sun-ni, es su novia, la cual es una artista de circo que se comporta como una niña, pero a diferencia de Don, ella nunca piensa por sí misma. Lo único que le importa es hacer lo que su amado le pide, jamás se cuestiona nada y solo vive para hacer lo que él dice. Por último, Michelle Fuller y Kang Man-sik. Son estos dos los personajes que más diferencias mantienen. Kang es retratado como la parodia máxima de un poderoso ejecutivo. Es casi un villano de caricatura desde el principio. Despreciable, grosero y egocéntrico. Y cuando es secuestrado, trata de mantener una actitud firme, pero las diversas torturas a las que es sometido acaban poco a poco con su cordura. Cada vez que habla con el secuestrador, sucumbe ante la ira, y durante toda la película, sus intentos de escapes son mediante esfuerzo físico. Pero Michelle es otra historia. Ella es retratada no como el típico CEO abusivo y malvado. Ella es más fría y una controladora corporativa. Siempre está en control de la situación, aun cuando está amarrada, sin cabello, cubierta de crema y siendo interrogada por dos personas no cuerdas. Ella habla firme, segura, como si siempre hubiera estado preparada para una situación así. A pesar de todo, sabe cómo adentrarse en la mente de Teddy y Don. Sus intentos de escape son mediante la palabra y manipulación. Incluso fuera de esta situación, podemos apreciar una maldad difuminada en sus acciones y su mirada. Even if it was human, and it's not, it's still evil. Pure corporate evil. Continuando con la trama, Teddy le dice a Michelle que sabe que dentro de 3 días, durante el eclipse lunar, se reunirá con su líder y pide que lo ponga en contacto con él para llegar a un acuerdo y salvar a la humanidad, por lo que le dan la noche para hacer una declaración dedicada a su líder. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de la directora ejecutiva de Auxolid comienza a circular y las autoridades empiezan a investigar. Incluso un policía local de la zona interroga amablemente a Teddy, pues el auto de Michelle fue visto por última vez en la zona. Por suerte para él, nadie sospecha de nada aún. Al día siguiente, Michelle le entrega a Teddy su declaración grabada, pero este la cuestiona sobre si se está burlando de él, por lo que Michelle insiste nuevamente en que ella no es un alien, y utilizando su conocimiento en psicología, nos da una breve explicación del por qué piensa que Teddy cree lo que cree. Michelle menciona que Teddy está en una cámara de resonancia. Ya hablé de cómo la falta de confianza en los gobernantes y la sensación de caos en nuestra vida diaria son causas del por qué la gente cae en estas teorías, pero además hay que hablar de otro factor importante, el internet. Este no solo refuerza las creencias, sino que es una de las principales razones de que alguien que comienza a creer en algo absurdo no pueda salir de ahí. El primer paso para lograr esto es la cámara de resonancia. Estos son espacios en internet donde los mensajes se repiten y amplifican. El mejor ejemplo son los algoritmos de redes sociales, los cuales te muestran contenido con el que ya has interactuado, reforzando lo que ya crees, mientras te aísla de ideas diferentes. Estas cámaras de resonancia transforman las ideologías en contenido. El segundo paso son los agujeros de conejo. Una vez dentro de la cámara de resonancia, la curiosidad comienza a llevar a los usuarios hacia abismos de contenido más profundo y extremo. El algoritmo hace que en unos pocos clics pases de un video de conspiraciones a uno de teorías más extremas. Esto da la sensación de que acabas de descubrir algo único. La sensación de que has llegado a la verdad oculta a simple vista provoca un hormigueo emocionante, creando una adicción al proceso. Los usuarios pasan de la curiosidad a la obsesión. Y finalmente tenemos el sesgo de confirmación. Una vez que la tecnología nos lleva a la madriguera, es nuestra propia mente la que nos mantiene prisioneros dentro. El sesgo de confirmación consiste en buscar, favorecer y recordar solo la información que confirma nuestras creencias previas, ignorando las que las contradicen. Es una tendencia natural y solo se refuerza si ya hemos pasado por estos pasos anteriores. Y si sumamos todo esto a la paranoia, tenemos la fórmula perfecta para crear un conspiranoico. Obviamente, Teddy niega todo esto, y hasta se molesta de la actitud de superioridad de Michelle, por lo que ella se da cuenta de que no puede dialogar con él, y al día siguiente acepta que es un alien. Pero Teddy ya no puede permitirse tener dudas, por lo que debe realizar una prueba definitiva. La ata a una silla y comienza a darle descargas eléctricas, aumentando poco a poco el voltaje. A pesar de la insistencia de ella y de Don de que se detenga,
Teddy no escucha y decide llevar su prueba al máximo, dándole a Michelle una descarga de 400 voltios, lo que provoca que su aparato se sobrecargue. A pesar de esto, Michelle sobrevive milagrosamente, y Teddy finalmente se da cuenta que estaba equivocado. Ella no era un alien cualquiera, era parte de la realeza, pues solo ellos podrían sobrevivir a algo así. Entonces la desata y le ofrece cenar con ellos. You have the royal genetic code. I'm sorry. I didn't know. Durante la cena, Michelle le sigue el juego a Teddy, y este habla de sus pensamientos, sus ideas y un poco de él mismo. Pero cuando menciona el síndrome de colapso de colonias y sugiere que la compañía de Michelle es responsable de esto, ella responde diciendo que en realidad no hay pruebas de que sus productos provoquen este efecto, y que incluso este síndrome se ha desvanecido en los últimos años, y que Teddy solo está buscando a alguien a quien culpar, en lugar de afrontar el hecho de que algunas especies simplemente se extinguen por otros motivos. Y todo se pone aún más tenso cuando Michelle le revela que sabe quién es su madre. Y ahora es momento de hablar del pasado de nuestro protagonista. Sandy Gatz. What did you say? I remember, Teddy. That was your mother, right? La madre de Teddy, Sandy, era una mujer muy débil y enferma, y un día se sometió a un tratamiento experimental de la empresa Ausolid, pero debido a un efecto secundario, ella terminó en coma, y a pesar de que la empresa se hizo responsable de los costos, Teddy nunca ha podido dejar ir a su madre, quien le decía que la estaban envenenando, pero ella estaba dispuesta a someterse a este tratamiento para estar con él. Además de esto, parece ser que Teddy sufrió abuso por parte de su niñero cuando este era apenas un niño. Este niñero se convirtió en el policía local que investiga la desaparición de Michelle, y quien intenta hacer que Teddy lo perdone. Estos detalles nos ayudan a entender la mente del personaje y el origen de sus actos. Es alguien con traumas que no ha superado, y en búsqueda de una explicación para sus tragedias, busca culpar a alguien que muy probablemente se lo merezca. Y para entender más, hablemos de su versión coreana. Byung-gu, por otro lado, ha sufrido, y bastante. Su padre fue un minero y falleció en un accidente cuando este era apenas un niño. Después de esto, comenzó a sufrir abusos por cada persona que entraba a su vida. Su padrastro, sus compañeros de clases e incluso sus profesores. Únicamente contaba con su madre como apoyo, y un día, intentando defenderla, terminó en un centro de detención juvenil por intento de homicidio, donde ahora era abusado por los guardias del lugar. Ahí dentro encontró el amor, pero esa felicidad se le fue arrebatada cuando su novia murió durante un motín. Al salir, comenzó a trabajar junto a su madre en una fábrica de Yuge Chemical, pero entonces el destino le tuvo una última mala jugada cuando su madre cayó enferma por una intoxicación en la fábrica y terminó en coma. Es debido a todo esto que nació en él un resentimiento y odio hacia la humanidad. El trauma lo obliga a tomar pastillas para calmar su ansiedad y poder mantenerse en control. Aún así, las palabras de su madre se quedaron en su cabeza y son el motor de sus acciones. El hecho de que ambos personajes tengan traumas nos hacen entender un poco más sus acciones. Están resentidos con la humanidad. Obviamente, el caso de Byung-gu es más claro, pero incluso Teddy siente nostalgia por los tiempos pasados cuando todo era mejor. De vuelta a la cena, Teddy explota cuando Michelle le habla de su madre, y este la ataca. Pero a pesar de que en un principio tiene la ventaja, la mujer logra someterlo, y cuando está a punto de acabar con él, es salvado por Don. Ambos la vuelven a encerrar en el sótano, pero el policía aparece, y Teddy debe distraerlo, mientras que Don vigila a Michelle. En este momento ella logra platicar con él, a quien logra convencerlo de que la deje ir, pero antes de liberarla, este le pregunta que si de verdad es un alien, estaría dispuesta a llevarlo con ella, y Michelle le dice que sí. Entonces Don, en un acto tanto de liberación como de lealtad, pensando que así podrá abandonar la tierra y ser feliz junto a su único amigo, toma la escopeta con la que amenazaba a la mujer y se dispara. Mientras tanto, Teddy le muestra al policía sus abejas, y cuando ambos escuchan el disparo, este le lanza las abejas y lo asesina utilizando una pala. Michelle, horrorizada al ver la escena, sabe que no le quedan muchas opciones, y cuando Teddy baja, ella calmadamente le dice que Don se quebró por la presión a la que Teddy lo sometió.
y que no puede matarla porque tiene la cura para su madre. Le dice que su madre es un sujeto de prueba y que el tratamiento al que está siendo sometida es para realizar un cambio genético dentro de ella, pero que pueden cancelar el tratamiento y que ella despertará. Le dice que la cura está escondida en la cajuela de su auto dentro de un bote de anticongelante. Un Teddy desesperado se va, no sin antes golpear a la mujer en la rodilla, mientras que Michelle sabe que es su última oportunidad para escapar. En ambas versiones, este suceso es similar. Kang también utiliza esta última mentira para escapar de Byung-gu, y cuando ambos finalmente se liberan de su cautiverio, justo cuando están a punto de irse, descubren algo impactante. Ambos CEOs descubren un cuarto secreto en el que sus captores tienen pruebas de todos los anteriores experimentos que han llevado a cabo. No solo fotos y diarios de sus atrocidades, sino extremidades y hasta cuerpos enteros de otras personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su locura. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en ambos casos, aún dentro de su delirio, nuestros héroes llegaron a la conclusión de que de todas las personas con las que experimentaron, solo 2 eran aliens. Eso significa que ellos son conscientes de que hubo muchas otras personas a las que secuestraron, torturaron y asesinaron en su intento de salvar a la humanidad que eran humanos. Esto en la versión coreana es más personal y da pie a una pregunta interesante, pues también se revela que muchas de las víctimas de Byung-gu fueron las personas que abusaron de él durante su vida, su profesor, su guardia en el centro de detención y su supervisor en la fábrica. A lo largo de ambas películas siempre se nos presentó la idea de que ambos protagonistas creen firmemente en lo que dicen. Sin embargo, ambos son diferentes. Byung-gu tortura a Kang de una manera más brutal y siniestra, incluso parece que disfruta haciéndolo, mientras que Teddy únicamente recurre a la violencia cuando cree que es necesario o cuando Michelle lo presiona, pero no parece que disfrute de hacer esto. Así que después de descubrir sus antecedentes, Kang cuestiona a Byung-gu sobre que en realidad para él lo de los aliens es solo una excusa para su venganza personal. Teddy se dirige al hospital con la supuesta cura para su madre, y en un último acto de fe le pone anticongelante en su suero, y a pesar de su buena intención, este acto termina con la vida de su madre, el único ancla que le quedaba para seguir adelante, por lo que desesperadamente regresa a su casa con la intención de asesinar a Michelle, pero al llegar, ella aún sigue ahí, y finalmente decide confesar toda la verdad. Le cuenta que hace millones de años los andromedanos llegaron a la Tierra cuando aún había dinosaurios, pero accidentalmente los extinguieron y sintiéndose culpables, decidieron crear una nueva raza parecidos a ellos, los cuales eran nobles y vivían en armonía con la naturaleza. Esta civilización fue la Atlántida. Sin embargo, algunos de ellos intentaron igualar el poder de sus creadores, lo que terminó desatando una guerra nuclear que extinguió a la mayoría de la humanidad. Por suerte, un pequeño grupo de humanos construyó un arca y navegó en el mar durante años, hasta que volvieron a la Tierra. Sin embargo, de esta arca solo sobrevivió una subespecie de humanos degradados, los simios, los cuales evolucionaron hasta que finalmente llegamos nosotros como la nueva especie dominante, una especie defectuosa que se destruye a sí misma en guerras sin sentido y que acaba con el ecosistema que habita. Es debido a esto que varios andromedanos quisieron erradicar a la humanidad, pero otros decidieron darles otra oportunidad y sometieron a varios humanos a experimentos para eliminar el gen suicida que hace que se eliminen los unos a los otros, siendo la madre de Teddy parte de estos experimentos, revelando que no están aquí para acabar con la humanidad, sino para salvarla. En ambas versiones, esto ocurre de manera muy similar, y tanto Michelle como Kang convencen a los protagonistas que deben reunirse con sus superiores esa noche durante el eclipse para mostrar los resultados de los experimentos y salvar a la humanidad. Teddy y Michelle se dirigen a la oficina de ella, pues ahí está el portal para entrar a la nave andromedana. Logran pasar desapercibidos y Michelle le dice que el armario es el portal, pero entonces Teddy le revela que viene preparado para evitar que lo vuelva a engañar, mostrando una bomba casera atada a su torso. Michelle, impactada, le dice que ahora puede entrar y que ella lo enviará a la nave. Nuestro héroe entra nervioso, pues todo su plan finalmente está llegando a su fin, y mientras Michelle se aleja lentamente, un estruendo se escucha en el armario, y de pronto, una fuerte explosión arroja la cabeza desmembrada de Teddy directamente a Michelle, y ella cae inconsciente. Mientras tanto, en la versión coreana,
Kang y Byung-woo llegan a una fábrica donde supuestamente se reunirán con los aliens, pero en esta ocasión Kang trata activamente de acabar con Byung-woo y ambos luchan hasta que finalmente nuestro héroe es asesinado por un policía que llevaba toda la película investigando el caso. Y en sus últimos momentos se alegra de que finalmente volverá a ver a toda su familia, pero se lamenta que ahora nadie podrá salvar a la Tierra, lo que tal vez dé un indicio de que a pesar de todo, muy en su subconsciente, sí creía en todo lo que decía. Michelle despierta en la ambulancia y le dicen que la bomba casera de Teddy explotó por accidente, pero ella sale apresurada de regreso a su oficina, a pesar de las advertencias de los médicos, y al entrar se dirige a su armario, aún lleno de la sangre y los restos de Teddy, y de pronto, para sorpresa de todos, o de nadie, es transportada a una nave andromedana, revelándose el giro final. Teddy tuvo razón todo este tiempo, pero además se revela que Michelle no es cualquier andromedano, sino que es la reina misma. Y también resulta que todo lo que le contó a Teddy sobre los experimentos para eliminar el gen suicida en los humanos es real, y ahora deben decidir qué hacer con la humanidad, pues los resultados no fueron positivos. En ambas versiones, la revelación es la misma, y creo que esto, aunque parezca un chiste por parte de los directores, también tiene detrás un mensaje interesante, que se viene desarrollando a lo largo de la historia. Teddy y Byung-woo tenían razón sobre los aliens, sin embargo, también se equivocaron. Ellos no querían destruirnos, querían salvarnos de nosotros mismos. Es impresionante imaginar que Teddy, sin nunca haber estado en la nave, logró deducir exactamente cómo lucía. Logró descubrir cómo cortar la comunicación entre los aliens y hasta cómo identificarlos, pero aún así no pudo deducir que el verdadero problema siguen siendo los humanos. Michelle se lo dice desde el principio, está buscando a alguien a quien culpar de lo que pasa en el mundo, en lugar de ver las verdaderas causas. Los humanos se matan entre ellos. Claro que Teddy y Byung-woo sufrieron, y son víctimas del lado más cruel de la humanidad, pero no se puede negar que ellos les hicieron cosas horribles a otras personas inocentes en su delirio de salvadores, combinado con una venganza personal contra la humanidad. La realidad es que aunque hubieran sobrevivido para hacer contacto con los aliens, sus actos les hubieran confirmado a los andromedanos la verdadera naturaleza humana. Nuestra especie no merece vivir. Posiblemente de ambas versiones, Don sea la única persona verdaderamente noble, y este decidió acabar consigo mismo antes de seguir causando más daño. Es una ironía porque a pesar de que nuestros protagonistas tuvieron razón, tal como dije al principio del video, esto no cambia nada, y en el medio de tanto caos, gente realmente buena termina sufriendo. Para los aliens, igual estamos destinados a la extinción, es por eso que simplemente deciden adelantar el resultado. En Save the Green Planet, los aliens son más drásticos y con un rayo láser directo hacia la Tierra, no solo acaban con la humanidad, sino con todo el planeta. Pero en Bugonia, Michelle decide que la humanidad ha tenido suficiente, y de una manera más pacífica, simplemente elimina a toda la raza humana de la Tierra, mientras observamos un montaje final de todas las personas en el planeta muertas, de manera pacífica y tranquila. Ya no pueden lastimarse a sí mismos, ni a nadie más. Finalmente quiero hablar del significado del título Bugonia. Decidí hablar de esto al final justamente por cómo termina la película. La palabra Bugonia proviene del griego y quiere decir nacido de un buey. Hace referencia a una creencia antigua popularizada por el poeta griego Virgilio, la cual decía que las abejas pueden nacer espontáneamente del cadáver de un buey. Sin embargo, el proceso es complicado y muy doloroso para el animal, pues para que funcione, este debe morir sin derramar ni una gota de sangre. El término Bugonia se ha expandido para hacer referencia a todo fenómeno de creación espontánea de la vida. La conexión con la película es muy clara. Teddy, un apicultor preocupado por la inexplicable desaparición de las abejas, cree que para salvarlas debe llegar a un acuerdo con los aliens, pero al final, estos mismos aliens terminan sacrificando a toda la humanidad, y podemos ver cómo esto parece provocar el regreso de las abejas. Y lo que es más interesante es que durante la secuencia en que vemos a la humanidad tendida en el suelo, nos podemos dar cuenta de que ninguno de ellos ha derramado ni una gota de sangre. Es decir, las abejas han regresado gracias a la Bugonia. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Adiós.